Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimmy Flores y es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo en este programa. Muchas gracias por estar ahí pendiente de todo lo que se comparte, de todo lo que día a día se está compartiendo, se está produciendo. Gracias a todos por su sintonía, por compartir, por estar ahí interactuando con la página. La importancia de la oración en un enfoque bíblico. La oración es una práctica espiritual fundamental en la vida de un creyente, y es que la oración es el método, la forma que nosotros podemos comunicarnos directamente con el Señor, con nuestro Creador. Y su importancia está muy arraigada en las enseñanzas bíblicas a lo largo de las Escrituras. Podemos encontrar numerosas referencias que destacan el papel central de la oración en la relación entre el ser humano y Dios. Desde el principio hay una relación estrecha entre el ser humano y Dios. Lo vemos en la Biblia desde el Génesis con la relación entre Adán y Dios. Vemos esa relación eh, expresa por medio del habla, así como sus efectos transformadores en la vida del creyente. La oración tiene un efecto transformador a la hora de ejercerla, de ejercitarla, y es que la oración nos libera cargas, nos libera de todo tipo de opresión, de angustias. La oración es una forma en que nos desahogamos nosotros y le damos la oportunidad a Dios a que obre en un milagro. En este podcast exploraremos algunos de esos pasajes bíblicos que resaltan la importancia de la oración y reflexionaremos sobre su significado para la vida espiritual. Quédate aquí. Vamos a empezar este episodio retomando lo que hablábamos inicialmente. La oración es una práctica fundamental en la vida del creyente y va acompañada con la palabra de Dios. La palabra, que es la Biblia, es la, el alimento que nos da la capacidad de creer y de confiar plenamente en Dios, en su palabra y en sus promesas. La palabra de Dios es la que nos redarguye, la que nos limpia, la que nos lava, la que cambia nuestra forma de percibir las cosas a nuestro alrededor. Porque nosotros, por naturaleza pecaminosa, tenemos la, el defecto de distorsionar las cosas. Todo lo que hacemos, lo pensamos a nuestra manera, a nuestro enfoque y no a la manera de Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos alinea a su voluntad, a su perfecta y santa voluntad. Allí es cuando nosotros por medio de la oración nos comunicamos y nos rendimos al Señor plenamente para confiar en su propósito, que siempre es bueno, agradable y perfecto. En el Evangelio de Mateo, Jesús instruye a sus discípulos sobre la práctica de la oración, enseñándoles el modelo que ya todos conocemos, el Padre Nuestro, que viéndolo de un área más profundo, podemos ver que Mateo capítulo 6 al 13 nos enseña el Padre Nuestro, y cada frase, cada palabra tiene un significado, tiene un contenido que es digno de ser analizado, de ser comprendido, no a la carrera, sino como dice la palabra, escudriñando, buscando cada significado, buscando todo lo que implica esa palabra allí escrita en la palabra de Dios. Mateo 6, 9 al 13. En este pasaje no solo
proporciona un ejemplo de cómo dirigirnos a Dios en oración. La oración es la forma en cómo hablamos con Dios, cómo nos expresamos ante Él. Hay varios tipos de oración, hay varias formas de orar, pero la oración siempre nosotros tenemos que hacerla como si fuéramos hijos, como somos hijos. Hay muchos tipos de oraciones, pero la oración que tenemos que hacer siempre es como hijos. La única oración que podemos hacer como un extraño es cuando nosotros nos rendimos ante Él, cuando voluntariamente decidimos doblegar nuestro ego, doblegar nuestro orgullo, doblegar eh, todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Ese acto de doblegar, ese acto de rendirnos, es por medio de la oración que nosotros expresamos directamente al Padre. No hay intermediarios, no hay persona que pueda hablar por nosotros. Él nos ha dado una boca, unos labios, una lengua para poder expresar nuestra gratitud, expresar nuestras preocupaciones, expresarnos directamente a Él. Más adelante lo vamos a ver. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:11 que dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Es una forma en la que nosotros dependemos completamente de Dios, de su palabra, de sus promesas. Él nos alimenta espiritualmente. De su espíritu a nuestro espíritu recibimos de su revelación continua, constante, que nos transforma el pensamiento, la visión que Dios tiene acerca de nosotros. Él la va a ir transformando a medida que nosotros nos vamos fortaleciendo en la fe, fortaleciendo en la oración y escudriñando más profundo la palabra de Dios. Jesús nos enseña que la oración es un acto de dependencia continua para nuestras necesidades cotidianas, fortaleciendo nuestra confianza en su provisión. También el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, exhorta a los creyentes a cultivar una vida de oración constante y les dice de esta manera: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. Este pasaje resalta la conexión entre la oración y la paz interior, animando a los creyentes a confiar en Dios en medio de las dificultades y a enfrentar consuelo en la comunicación constante con Él. Solamente en Dios es que podemos encontrar ese lugar de paz, aún en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, la angustia, la zozobra. Solamente por medio de la oración es que podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Otro ejemplo poderoso que podemos ver en la palabra de Dios es en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús buscaba momentos de intimidad con el Padre a través de la oración. Dice que retirándose a lugares solitarios para orar. Usted lo puede ver en Lucas 5:16. Esta práctica revela la necesidad de buscar la comunión con Dios en la vida diaria, encontrando fortaleza y dirección a través del tiempo dedicado a la oración. ¿Cómo debe ser la oración? Ok, la oración tiene que ser en lo que pueda ser posible hablar con nuestros labios, orar, clamar a nuestro Padre Celestial
porque Él nos va a escuchar allá en los cielos. Él nos oye, Él atiende nuestra oración. Cuando nos acercamos a Él, Él nos oye. Para orar, cuando estamos en nuestro lugar de trabajo, de estudio, o vamos en el bus, en el transporte público, en el carro, aún en el carro podemos orar con nuestros labios, pero si vamos en un lugar, estamos en un lugar público, podemos estar en nuestra mente, en nuestro corazón, conectados con la palabra de Dios. Una palabra, una cita que tú hayas leído, es la base, el fundamento para que tú puedas levantar la oración. Que yo no sé orar, que yo no sé qué decir. Eso al principio pega muy fuerte, es una barrera como que cuesta mucho entrar en ese rol de orar en la mañana, de orar al mediodía, de orar en la noche. Todo eso se va convirtiendo en un devocional que constantemente se va a ir perfeccionando hasta que domines completamente la oración, el poder comunicarte fácilmente con el Señor. Es en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, cuando dice que manténganse alerta y oren para que no caigan en tentación. Y es que en estos tiempos que estamos viviendo, es demasiada lo que se ve en redes sociales, que la palabra de Dios es atemporal y nos advierte de esta manera en 1 Pedro 5, versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, nos advierte claramente que cuando no oramos, cuando no leemos la palabra, cuando no dedicamos tiempo para ayunar, fortalecer nuestro espíritu, el diablo anda buscando para devorar. Y dice que al cual firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es solo a ti, no es a mí, sino a todos los que creemos. Tenemos esa obligación, ese llamado a buscar al Señor, porque solamente en la oración podemos mantener esa resistencia, poder repeler al enemigo, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, es por medio de su palabra. Cuando el diablo tentó a Jesús, fue la palabra de Dios la que le habló. No fueron palabras de filósofos, no fueron palabras de pensadores. Fue la palabra de Dios. Escrito está. Y en repetidas ocasiones se lo dijo, escrito está. Y esta es la forma en que nosotros también tenemos que imitar. Ser sobrios, velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y una de las cosas que busca mucho es derribar nuestra fe, menguar nuestra fe por medio de incredulidad, por medio de situaciones que se salen de nuestro control, de cuando pensamos que todo está bien, viene un dardo del enemigo a afectar nuestras finanzas, a afectar la salud, a afectar cualquier área a la cual estamos muy apegados. Y es allí cuando tenemos que tomar la sabiduría, pedir sabiduría a Dios para acercarnos confiadamente al trono de su gracia y entregar todas esas cargas que puedan preocuparnos y distraernos, porque el diablo lo que busca es una ocasión para distraernos. Una vez que nos haya distraído, el enemigo puede controlar nuestras emociones y controlarnos completamente, hasta manipularnos. Esta exhortación destaca la importancia de la oración
como una defensa contra las influencias negativas y como un medio para mantenernos arraigados en la fe, resistiendo las pruebas que puedan surgir en el camino espiritual. Tenemos muchos ejemplos de personas que por medio de la oración movieron el brazo de Dios, hicieron que Dios obrara sobrenaturalmente. Y vamos a destacar 6 personas de las que podemos mencionar. Por ejemplo, Moisés oró a Dios en varias ocasiones, incluyendo interceder por el pueblo de Israel y buscando la dirección divina en momentos de dificultad. Le dejo la cita, está en Éxodo 32, 11 al 14 y en Números 11, 1 y 2. Moisés oró a Dios en varias ocasiones. Luego nos sigue el relato con el rey David, conocido por sus numerosas oraciones registradas en el libro de los Salmos, donde expresa su amor y su dependencia de Dios, así como sus lamentos y sus súplicas en tiempos de angustia. Lo puedes leer en Salmos capítulo 6, el capítulo 51, el capítulo 86 y otros salmos también que por tiempo no los puedo mencionar aquí. También vamos a Daniel, que a pesar de enfrentar la persecución y el exilio, Daniel mantuvo una vida de oración constante, buscando la sabiduría y la dirección de Dios en medio de las circunstancias desafiantes. En Daniel capítulo 6, versículo 10. Asimismo, Jesús, nuestro Maestro, en Lucas 5, 16 y Mateo 14, 23, como el Hijo de Dios, Jesús modeló una vida de oración íntima y constante durante su ministerio terrenal, retirándose a lugares solitarios para pasar tiempo a solas con el Padre. Lucas 5:16 y Mateo 14:23. También vemos al profeta Elías. Oró fervientemente por la intervención de Dios en momentos de sequía y conflicto, demostrando así la importancia de la oración en el contexto de la fe y la obediencia. Tremendo cuando este profeta comenzó a orar, muestra también un relato en la Biblia cuando comienza a orar por los dioses de Baal y todo comienza a ser consumido mientras que los otros se mantenían intactos, y era una guerra de oración, los falsos profetas orando a sus dioses, mientras que Elías orando al Padre Celestial que no lo dejaba desamparado. Había esa respuesta de parte de Dios. Ahí nos da el ejemplo en Primera de Reyes 18, 36 y 37. También vemos a Ana, la madre de Samuel, que oró con fervor por un hijo, prometiendo dedicarlo al servicio de Dios si él respondía a su petición. La tuvieron por loca, la tuvieron por borracha, pero Dios escuchó su oración y le dio un hijo. Usted lo puede leer en Samuel. Primera de Samuel 1, 10 al versículo 20. Tremendo, ¿verdad? Lo que puede hacer la oración. Puede mover la mano de Dios, puede obrar sobrenaturalmente. Jeremías, un profeta que oró a Dios en momentos de angustia y de persecución, buscando su guía y protección en medio de las adversidades que enfrentaba. Jeremías 14, verso 7, verso 9. Vemos también las oraciones de Pablo. Enfatizó la importancia de la oración y su enseñanza, y exhortó a los creyentes a orar constantemente, tanto por sí mismo como por los demás. Es una rutina, pero más que una rutina es un devocional de orar por los demás, de orar unos por los otros. Efesios 6:18 y Colosenses capítulo 4 versículo 2.
Estos son solo algunos ejemplos de personajes bíblicos que buscaron a Dios en oración. Sus historias nos enseñan la importancia de la comunicación constante con Dios, la dependencia de su guía y el poder transformador de la oración en la vida del creyente. La oración ocupa un lugar central en la vida del creyente. Según las enseñanzas bíblicas, nos permite comunicarnos con Dios, fortalecer nuestra fe y encontrar consuelo en tiempos de dificultad, mantenernos vigilantes en nuestra vida espiritual. A través de la oración experimentamos la presencia de Dios de manera íntima, transformadora, profundizando así nuestra relación con Él y fortaleciendo nuestra vida de fe. Podemos concluir que la oración no es simplemente una práctica religiosa, sino un medio poderoso a través de la cual nos conectamos con lo divino y experimentamos la presencia transformadora de Dios en nuestras vidas. Siguiendo el ejemplo de Jesús y las enseñanzas de las Escrituras, cultivamos una vida de oración constante, confiando en la provisión, buscando la paz interior, fortaleciendo nuestra fe y resistiendo las tentaciones que puedan surgir en nuestro camino espiritual. Que la oración sea siempre un pilar fundamental en nuestra vida de fe, guiándonos y fortaleciéndonos en nuestro caminar con Dios. En la Biblia encontramos diferentes tipos de oración que reflejan la diversidad de la relación entre el ser humano y Dios, así como las diferentes circunstancias en las que se pueden encontrar los creyentes. Y voy a mencionar algunos aquí para no dejar este tema inconcluso. Por ejemplo, por medio de la oración tenemos adoración y alabanza. Este tipo de oración se centra en exaltar y glorificar a Dios por su grandeza, por su bondad, por su fidelidad. Es una expresión de reverencia y amor hacia Dios. Un ejemplo de este tipo de oración se encuentra en el Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Segundo, tenemos la oración de acción de gracias. Es muy utilizado cuando le damos gracias a Dios por un proyecto que fluyó, que se dio, cuando tenemos el carro, cuando tenemos casa nueva, cuando un mejor puesto laboral. Solemos hacer oración de acción de gracias. Implica expresar gratitud a Dios por sus bendiciones, por sus provisiones en la vida del creyente. Es una oportunidad para reconocer las bondades de Dios y recordar sus obras maravillosas. Eh, es, es por lo general común a final de año, 31 de diciembre o 1 de enero, que damos gracias a Dios en la oración. Despedimos el año y recibimos el año dando gracias por cada una de las enseñanzas, por cada una de las bendiciones que se han obtenido durante el año. Igual cuando se celebran cumpleaños, cuando hay un nacimiento, cuando eh, Dios sana a un familiar que ha tenido una enfermedad, que está padeciendo, y Dios se manifiesta. Entonces damos gracias a Dios por medio de la oración. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Y termina diciendo: con acción de gracias. También tenemos oración de petición y súplica. Este tipo de oración implica presentar las necesidades, presentar los deseos del corazón que un creyente tiene ante Dios, pidiendo su intervención, su provisión. Puede incluir peticiones de sanidad, de provisión, de orientación. En este de orientación es cuando tú quieres tomar una decisión importante. Dios dice que cuando ocupamos sabiduría, Él nos la da
sin reproche y sin medida. Por eso es que eh, podemos hacer esa oración de petición y de súplica pidiendo dirección, pidiendo protección, porque su palabra dice en Salmos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Puede incluir este tipo de peticiones por sanidad, provisión, protección, por guía. Y encontramos un ejemplo de ello. Está en primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en el Padre, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Pero ahí hay algo muy importante. Tenemos que aprender a pedir, no para nuestros caprichos, no para nuestras emociones carnales, sino para la voluntad, para la obra de Dios. Ahí es donde Él se glorifica, ahí es donde Él toma su lugar, su primer lugar. Tenemos la oración de arrepentimiento, que es la oración que todos hemos hecho, todos los que profesamos el Evangelio conocemos, que esta oración implica reconocer, confesar nuestros pecados ante Dios. En todo un tiempo tenemos la necesidad de arrepentirnos porque inconscientemente pecamos, inconscientemente estamos cometiendo errores que pueden ofender a Dios, que pueden contristar al Espíritu Santo, buscando su perdón y su restauración. La oración de arrepentimiento y confesión es una oportunidad, reitero, para arrepentirse sinceramente y renovar el compromiso de vivir una vida en obediencia a Dios. Un ejemplo se encuentra en Salmo 51, verso 1 y 2. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Allí el salmista estaba pidiendo perdón porque él había hecho un delito gravísimo. Imagínense cómo podía haberse sentido en ese momento, cuando dices ya no hay remedio, pero él sabía que podía acercarse a Dios por medio de la oración de arrepentimiento, por medio de la oración confesando nuestros pecados. Tremendo, ¿verdad? También tenemos la oración de consagración y de rendición. Les explico. Este tipo de oración implica dedicar la vida, los talentos y los recursos al servicio de Dios. Es como un compromiso. Es un acto de entrega total y rendición a la voluntad de Dios, buscando vivir en conformidad con su propósito y plan. Un ejemplo se encuentra en Lucas 22, capítulo 22, verso 42, donde Jesús ora en el huerto del Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí vemos este ejemplo de Jesús en una oración difícil. Es de esas oraciones que faltan las palabras, sobran las lágrimas, pero que el Espíritu Santo tiene la capacidad de discernir nuestras intenciones y nuestro espíritu gime con gemidos indecibles y Dios conoce esa oración, la interpreta como es. Allí no hay lugar para caprichos, ahí no hay lugar para oraciones carnales que resaltan nuestro ego, que puedan resaltar, que puedan
que puedan, como les digo, que puedan fomentar que podamos seguir en nuestra vida carnal y pretender acercarnos a Dios, sino que por medio de la oración de consagración y de rendición decimos no más carne, no más placeres, sino que me consagro lo que tengo, lo que soy, lo que he conseguido para hacer la voluntad del Padre. Y estos son 6 ejemplos de tipos de oración que se encuentran en la Biblia. Cada uno de estos tipos de oración refleja una dimensión diferente de la relación entre el ser humano y Dios, y todos son importantes en la vida espiritual del creyente. Quizás se me haya olvidado la de guerra, la intercesión, que es una forma de orar en nombre de otros, levantando sus necesidades ante Dios. Es la oración que yo hago por la persona que tengo a la par. Es una expresión de amor, una expresión de compasión hacia los demás, buscando el bienestar y la bendición de aquellos por quienes se ora. Un ejemplo se encuentra en 1 Timoteo 2:1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Sí que hay poder en la oración. Cuando sientes que no puedes orar, cuando no sientas de orar, es allí cuando tienes que orar. Por medio de la palabra, esa te va a poner las palabras en la boca. Hay una promesa que dice que nunca faltará la palabra que sale de mi boca. Si tú confías, pronto vas a estar al pie del cañón con tu oración, con tu intercesión. No importa la circunstancia, la adversidad, vas a poder estar firme en victoria, porque por medio de la oración es que peleamos. No es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Atrae su presencia a tu vida, a tu familia, y vas a ver cómo todo a tu alrededor va a cambiar. Dios te bendiga y muchas gracias por escucharme hasta este momento. Dios te bendiga y que bendiga la obra de tus manos. Mi nombre es Jamie Flores y es un gusto haber compartido esta enseñanza contigo durante estos minutos, y espero que tengas un excelente día.